¿Qué opinas del cambio climático? Bueno, lo primero, ¿qué es el cambio climático? Como biólogo, explícanos, por favor, Mario. Vale. El cambio climático y el calentamiento global. Venga, voy a ir a lo que todo el mundo te dice siempre. Cambios climáticos han existido toda la historia. Correcto, han existido toda la historia. Pero no han existido en las circunstancias en las que está sucediendo a día de hoy. Nosotros ahora mismo estamos en un periodo interglaciar. ¿Vale? Previo a que haya una época glacial. Nosotros ahora mismo tenemos unos niveles de dióxido de carbono mucho mayores a los que había en los años en 1860 más o menos. Ha subido bestialmente en muy poco tiempo. Eso no es normal y por lo mismo que os contaba antes de los isótopos, podemos demostrar que este carbono viene de los combustibles fósiles que hemos liberado. Salto muchas veces, perdón, ¿eh? Pero el tema es que el cambio climático, bueno, el calentamiento global sobre todo se está produciendo por el famoso efecto invernadero. Ese efecto invernadero es que caen los rayos solares, rebotan en la Tierra, en la propia Tierra, en el hielo, en el agua, donde sea, salen hacia afuera y vuelve a salir, ¿no? Esa energía calorífica. Uh-huh. Cuando están los gases de efecto invernadero, como son el CO2, el CH4, el propio vapor de CH4 metano, el CO2 uh-huh. dióxido de carbono y el vapor de agua, que son los tres pues, que más se hablan y los que hay en mayor cantidad, pues no vuelve, digamos, a rebotar y se queda ese calor en la Tierra. Entonces, lo absorbe, ¿no? Eso es. Por eso se llama invernadero. Cuando tú pones un invernadero, lo que buscas es eso, que caiga el sol y esa energía calorífica rebote en la propia celda del invernadero, digamos, y se quede ahí. De esa manera te mantenga una temperatura aceptable, el cultivo, las flores, lo que tengas ahí, porque el invernadero sobre todo está pensado para invierno. Vale. Y esto, una pregunta rápida. ¿Qué absorbe más ese calor? ¿El hielo, el agua o la tierra? No. Absorbe más la Tierra. Vale. Claro, es reflejo al final. Vale, es una cuestión de reflejo. Claro. Vale. Sí. Okay. Es una cuestión luego también de ángulo, hay muchos factores, ¿no? Okay. Pero porque el ángulo luego también es un factor que os voy a mencionar después. Vale. Pero el caso, eso es lo básico, ¿no? Entonces, hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. ¿Dónde está, digamos, la polémica? En de dónde procede todo este carbono. Hay quien dice que son ciclos naturales de la Tierra y hay quien dice que no, que es todo antropocéntrico. Vale, si fueran ciclos naturales de la Tierra, pues para empezar, el carbono que nos encontramos ahí arriba sería prácticamente todo, o por lo menos en una proporción adecuada, carbono 12 y carbono 14, por lo que os he contado, por el tema de la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Que la mayoría del carbono que hay es carbono 12. ¿De dónde sale el carbono 12? Bueno, ¿de dónde sale el carbono 12? Los combustibles fósiles son fósiles, y es un carbono que sobre todo es carbono 12 en prácticamente totalidad. Entonces ya nos encontramos que en ese CO2 es un átomo de carbono uh-huh. y 2 moléculas de oxígeno. Uh-huh. Entonces, y 2 átomos de oxígeno, es una molécula. Y entonces cuando sale el carbono, si arriba nos encontramos que todo el carbono este que tenemos arriba, que no es todo, pero en su gran mayoría es carbono 12, pues ya nos está diciendo que es un carbono que le ha dado tiempo ya a pasar de isótopo 14 a isótopo 12, lo que os contaba. Vale. Por tanto, es un carbono ya antiguo. Al margen de todo esto, ¿qué más hay? Pues que este cambio, digamos, en la concentración de carbono atmosférica ha subido bestialmente y ha aumentado un montón desde que se descubren los combustibles fósiles, desde que empieza la revolución del carbón. Okay. ¿Vale? Cuando se empieza ya con las máquinas de vapor, etcétera, uh-huh. justo la revolución industrial en Inglaterra. Entonces ahí se ve que hay una curva, hay una estadística, todo esto son... Es que lo increíble es que está ya todo súper investigado. No es una cosa que digas, hay dudas, ¿qué puede pasar? No, está súper investigado. Hay un montón de gráficas que te muestran cómo el carbono atmosférico va haciendo así. A partir de que el carbono atmosférico hace así y el uso de combustibles fósiles hace así, la misma gráfica, la superpones y es tal cual. O sea, es como, yo qué sé, tú encuentras un cadáver, ves a un tío con un cuchillo al lado, con el cuchillo clavado en el tipo... Y dices, pues la ha matado. Pues te llega alguien y te dice, no, el agujero ya estaba ahí y él ha llegado y ha puesto el cuchillo en el mismo lugar que el agujero para ver si de esa manera tapaba la hemorragia y lo que pasa es que lo ha matado otro. Dices, ¿cómo es posible? Entonces, también otra cosa que se dice mucho es, no, es que hay gente, la comunidad científica no lo tiene claro. No, eso es mentira. Lo tienen clarísimo. No hablas con nadie experto en esto o en cualquier cosa que no tenga al 100% claro el cambio climático y que no tenga al 100% claro las causas del cambio climático y que somos nosotros. Cuando encuentras a alguien que te dice que es mentira, suele ser un magufo.
un renegado un renegado de la ciencia, del mundo de la ciencia, quiero decir, que ha salido por lo que sea, o un artículo que hacen en una revista que es específicamente una revista negacionista, que solo publica contenido porque sabe que tiene público, sabe que lo van a ver. Vale. Entonces ahí no tiene ninguna legitimidad. Y es que es una explicación muy densa, y muy amplia, por eso me estoy alargando. Pero el caso, cambio climático, carbono sobre todo. Tenemos que entender que nosotros somos carbono, que todas las formas vivas de la Tierra vivas son carbono y están formadas por carbono. Entonces, para que entendamos rápido el ciclo del carbono, nosotros cuando comemos estamos ingiriendo algo con carbono, sea lo que sea, sean plantas, sean animales, sea cualquier cosa, estamos ingiriendo carbono, lo estamos incorporando a nuestro cuerpo. Nosotros somos también carbono, con otros muchos átomos, pero carbono. Y cuando respiramos, lo que hacemos es inspiramos oxígeno, o dos átomos de oxígeno, y cuando expiramos, lo que estamos liberando es un carbono que cogemos, digamos, de nuestras células, y lo juntamos con los dos átomos de oxígeno. Entonces sale hacia afuera y sale ese CO2. Vale. Ese sería el ciclo que haría en nuestro cuerpo el carbono. Vale. Con las plantas ocurre al revés. Ocurre así también, pero tienen una fase que es la fase de fotosíntesis y tienen una fase que es la fase de cuando están por la noche, que no hacen la fotosíntesis, que es la fase oscura. En ese momento, cuando ellas están de noche, actúan igual que nosotros. Chupan oxígeno y liberan CO2. Okay. Durante el día lo que hacen es lo contrario. Chupan CO2, se quedan un carbono y liberan oxígeno. Esto sería, digamos, a grandes rasgos, lo que está entrando de carbono en la atmósfera y lo que está saliendo. Lo que está saliendo, digamos, que es lo que chupan las plantas y lo que chupan también las cianobacterias y un montón de no animales ya, sino microorganismos, que son de hecho los que fabrican, digamos, la mayoría del oxígeno anual que se libera, y que no solemos tener tan en cuenta porque los organismos fotosintéticos no son solo las plantas, hay más, ¿vale? Pero luego está también los que digamos que somos los que se llaman sumideros de carbono, ¿no? Los sumideros de carbono son ellos y nosotros somos las fuentes de carbono, los que estamos liberando carbono a la atmósfera continuamente, que somos nosotros, es el ganado, es un montón de cosas. Vale. Y luego está también el metano, que lo liberamos lo mismo, los mismos que estamos liberando carbono, que estamos liberando CO2, estas fuentes que os digo de carbono, pues también liberamos metano, que también hace ese mismo efecto. Vale. De nuevo, si en algún momento en algo no me seguís, decídmelo, Vale. porque si no me seguís vosotros, seguramente No, que lo sí, esté sí, viendo. sí, vale, sí. perfecto. Yo es que intento explicarlo todo muy tal, pero, Sí, no, pero a veces pierdo el concepto, ¿sabes? Vale, entonces, esa es, digamos, si todo fuera normal, pues mantendríamos siempre una misma cantidad de carbono atmosférico, porque si no hubiera una presión parcial a la que nosotros estamos acostumbrados en el exterior, pues todo empezaría a cambiar. Por ejemplo, ¿cuál es un problema ahora? Que al aumentar la concentración de carbono atmosférico, lo que está aumentando también es la presión parcial del carbono atmosférico. ¿Y a qué me refiero con la presión parcial? ¿Qué es esto? La presión parcial, digamos que es... la presión es lo que a ti te cuesta sacar algo de un sitio, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿dónde se nota mucho esto? Pues que si tú tienes una concentración... ¿Habéis oído hablar de la homeostasis o de...? ¿No? Bueno, pues básicamente un líquido, cualquier cosa, siempre, si tiene una concentración de... Vamos a poner 5 pelotas de tenis a la izquierda. Y en este otro lado está separado por una membrana. Y en este otro lado tiene solo una pelota de tenis. Pues el equilibrio lo que va a hacer es que estas pelotas de tenis tiendan a pasar aquí hasta que se equilibre y haya 3 y 3. Vale. ¿Vale? Pues la presión básicamente funciona un poco así. Vale. Si yo tengo muchísimo carbono en la atmósfera y muy poco en el agua, lo que va a tender a hacer el carbono es pasar al agua. Vale. Y de hecho eso ocurre desde siempre. Aproximadamente 1/3 del carbono que se libera a la atmósfera siempre se lo traga el agua. Vale. Entonces el agua va actuando ahí, digamos, como un sumidero muy grande. Un Los regulador, mares, ¿no? los mares, Vale. sí. Lo que se está viendo es que en el agua lo que está viendo es una acidificación bestial. Porque al haber cada vez más carbono, ese carbono es reactivo y en el agua reacciona y acaba formando ácido carbónico. Ese ácido carbónico acidifica todo el O océano. sea, que se lo carga. No se carga el océano le da igual tener más No, que pero menos. la- Sobre todo donde está habiendo problemas es que hay muchos organismos, sobre todo calcáreos, que son los que tienen concha, Ujú. o incluso ya no los que tienen concha, sino los que tienen caparazón, como puede ser, pues, por ejemplo, un bogavante, que les cuesta cada vez más fabricar
ese caparazón. Y les sale, además, cuando lo fabrican, bastante más liviano, más flojito que lo fabricaban antes. Porque al ser todo mucho más ácido, al final el carbonato cálcico, que es lo que compone sus estructuras, pues le cuesta más formarse. Porque en lugar de carbonato cálcico, que es una cosa más básica, de pH más básico, pues en un ácido, este pH, pues lo que va a hacer es que se disuelva. Entonces digamos que se van disolviendo. Esto es otro indicador de que está subiendo el carbono atmosférico, porque nosotros estamos viendo que, que cada vez los organismos que están en el mar les cuesta más formar sus conchas. Vale, pero una cosa, entonces, o sea, todo este aumento del carbono en la atmósfera, ¿cómo afecta directamente al calentamiento de la Tierra? Sí, pues por el efecto invernadero que te decía. Es que es directamente el efecto invernadero. O sea, todos estos son los factores estos son factores aparte que se derivan de ahí. que derivan de lo que habíamos hablado. Derivan en un del principio. carbono, claro. Porque luego otro factor, mira, por ejemplo, cuando se habla de que son, que es verdad, es que son tantas cosas que me desvío. Cuando se habla también de que es algo que ha ocurrido durante millones y millones de años, son ciclos que se suelen fundamentar en tres cosas, que son lo que se llama los ciclos de Milankovitch, que esto sí que es muy complejo y a mí me sigue costando entenderlo, pero básicamente dependen de la orientación de la Tierra con el Sol en su órbita, ¿no? Según va haciendo la órbita. Entonces, aproximadamente cada 11.000 años, la Tierra tiene un ángulo concreto con el Sol que hace que la incidencia de los rayos del Sol sea diferente y, por tanto, haya pues más potencia, digamos, un verano, pues por ejemplo, más cálido, pero un invierno más frío y más seco, y el verano más cálido, pero también más húmedo. Entonces va haciendo estas cosas. Cada 100.000 años, que es por lo que las glaciaciones suelen ser aproximadamente, ahora no sé si es cada 100.000 años o cada millón de años, pero también aquí debo decirlo, yo no soy un ecólogo, o sea, yo no soy especialista en esto, lo tengo preparado de muchas veces, pero no soy un especialista tal cual. Entonces, cada 100.000 años, por ejemplo, se junta porque luego también está la distancia que tienes al Sol. O sea, hay como tres factores, ¿no? Vale. Está el ángulo con el Sol, la distancia que tienes al Sol y luego hay otro también, que no son los ciclos de Milankovitch específicamente, pero que es que según las corrientes que van ocurriendo en la Tierra, pues van generándose más calor o más frío en según qué zonas. Vale. Estas tres cosas, hay un momento cada X tiempo, que es que creo que las glaciaciones son cada millón de años. Entonces, cada millón de años coinciden estas tres cosas, la inclinación justa en la que más frío, digamos, tiene la Tierra, la distancia a la que más lejano está del Sol y además en las que las corrientes están así. Entonces, en ese momento es cuando se da una glaciación. Ok. En ninguna de estas tres cosas estamos ahora. En ninguna de estas tres cosas, claro, ¿qué pasa? La glaciación cuando llega... Vale, o sea, que es culpa nuestra, literal. Es culpa nuestra, pero todavía, claro, no he dicho el punto clave. Vale. Cuando ocurre la glaciación es en un momento en el que el carbono baja a mínimos. Vale, entonces estamos muy lejos de eso, ¿no? Cuando acaba, claro, sí. Estamos muy lejos de eso. Vale. Pero nosotros ahora, a priori, acabamos de salir de una glaciación, entonces el carbono debería estar bajo. Y lo estamos subiendo muy rápido. Okay, Ese es un poco el rollo, ¿sabes? Vale. Lo estamos subiendo a un ritmo gigantesco y el tema de la temperatura también está subiendo a un ritmo enorme. Vale, o sea, tú has dicho que estamos en un periodo interglaciar, ¿no? Sí. Entonces, debería la curva ser un poco así, ¿no? Y en vez de que ahora mismo estemos en este punto y esté bajito el carbono, estamos yendo para arriba demasiado rápido. Estamos subiendo para arriba demasiado rápido, eso es. Vale. Y por ejemplo, ya teniendo en cuenta y poniendo la situación de que es nuestra culpa, es decir, que el ser humano está causando este calentamiento global, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel biológico en la biodiversidad y en los animales reales, para que la gente sepa cuál es la consecuencia real de todo esto? La consecuencia es que hay un montón. Está desde la acidificación que te digo, al final como todo funciona por redes tróficas, si cae un animal muchas veces caen también los que están en su mismo ecosistema, porque dependen de ese animal de una manera o de otra. Pero me voy a ir a cosas muy concretas. Por ejemplo, el aumento de temperatura. En los polos, o sea, cuanto más a los extremos estás, el aumento de temperatura es mayor. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, el aumento de temperatura no es tan pronunciado. Pero creo que ya hemos aumentado desde los años 70
1,5 grados, Y por creo ahí. que las previsiones era que para el año 2100 van a ser 4 o 5 más. Eso es. Y parece poco. O sea, cuando tú piensas 1 grado dices, pues Sí. no es nada, un gradito Sí, no es sí. nada. Pero en realidad es que ese gradito es la media. Y realmente estamos hablando de que, pues, ese gradito más quiere decir que en verano llegas a mucho más calor y que en invierno a lo mejor estás llegando a mucho menos frío. ¿Qué quiero decir con eso? Frío. No, mucho menos frío. mucho menos frío. Entonces, claro, eso lo que te causa es que los animales que están adaptados al frío, pues dejan de tener esa ventaja de adaptación al frío e incluso a lo mejor están pasando calor en el propio invierno. Y los animales que están adaptados al calor no llegan. Entonces, como no llegan a eso, pues acaban muriendo. Porque no es lo mismo ser capaz de aguantar una máxima de 40 grados que ser capaz de aguantar una máxima de 45, 47, 50 grados. Vale. A lo mejor, pues el promedio está en 26. Pongamos que el promedio está en 26 de siempre, ¿no? Y de repente ha subido a 27. Bueno, pues tampoco es un drama, ¿no? Ya, claro, pero es que para haber subido a 27 a lo mejor ha habido días en los que teníamos 50 grados. Vale. O sea, Y que se antes pueden llegar llegamos a 40. extinguir muchas especies por culpa de esto. Es que ya está pasando, es lo que os he dicho antes. Se está extinguiendo una gran cantidad, muchísimo mayor que lo que se estima para otras épocas de la historia, porque está siendo un cambio sobre todo muy rápido. O sea, porque incluso cuando te he dicho que hay que los cambios climáticos han ocurrido durante toda la historia, no ocurrían a este ritmo. El gran problema que tenemos ahora no es tanto solo el cambio climático, sino el ritmo al que está ocurriendo. Porque como os he dicho antes, con el tema de las hormigas, la adaptación de estos animales va poco a poco. Es un sistema de prueba y error. La mayoría de animales no se pueden adaptar en un año. En un año no puedes adaptar una especie para que sea capaz. Tienen que ser cambios muy pequeñitos a los que te vas adaptando poco a poco. Pues hombre, este año de repente hay, pues no sé, de 27 grados pasamos a 27,1. Entonces los que se mueven mejor a 27, pues a lo mejor se van a la mierda, pero justo los que a 27,1 aguantan bien, pues oye, y sus hijos pues aguantan un poquito mejor y a lo mejor a 27,2 son capaces de aguantar también. Pero si de repente pegas un salto de que pasas de 27 a 28, la palman todos. ¿Sabes? Es un poco el tema, el ritmo. Para mí la clave es el ritmo. Joder. ¿Y cuál es el peor escenario posible en cuanto al planeta? Porque sí que se oye mucho lo de nos estamos cargando el planeta, pero ¿cuánto de real tiene esto? Para mí el peor sería un rollo Mad Max. No tan a lo bestia, menos. Pero, o sea, a ver, el planeta va a seguir aquí, va a seguir habiendo especies, porque aunque te diga que la mayoría no van a ser capaces de adaptarse, otras sí. Vale. Pues claro, quedarán muchas menos especies. La productividad probablemente baje. La productividad me refiero a la de la natural, no la nuestra de crear, de ser capaces de crear, ¿no? La productividad bajará, habrá mucho menos organismo vivo. Vale. A lo mejor las plantas aguantan más o menos bien, no todas, pero lo mismo, habrá muchas especies de plantas que se irán a la mierda, porque nunca pensamos en eso, pero las plantas son las que más complicado lo tienen en cierta manera porque no se pueden mover, no se pueden esconder. Sí. Donde están. Y si yo soy un olivo, por ejemplo, que aguanto de 15 a 35 grados, por poner una cosa aleatoria que no lo sé, pues si me pasan de 35 me voy a la mierda. Y si me bajan de 15 me da una embolia. Entonces... ¿Qué pasa, Tripers? ¿Cómo estamos? Bueno, si te ha gustado este clip, ya sabes, suscríbete al canal. Tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia y tripear de lo lindo. Exacto. Y nada, suscríbete al canal. Nos vemos en los siguientes. Y os mandamos un fuerte abrazo a todos. Es gratis, es gratis.